Hola, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga a todos y que su paz y su gozo esté con ustedes. Los saludamos desde aquí del Centro de Fe y Esperanza, Cartagena, hoy con una palabra de Dios que va a traer ánimo y fortaleza a su fe y va a hacer que usted tenga la mejor actitud para afrontar todas estas dificultades que estamos viviendo. No se olvide que puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube como CFE Cartagena y en las redes sociales como Centro de Fe y Esperanza Cartagena, CENFES Cartagena. Así que bienvenidos a esta predicación de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Bien, mis hermanos, vamos a leer o abrir nuestras Biblias en la carta de los Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. Hebreos 6, 18 y 19. Dice así la palabra del Señor: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Padre, gracias te damos por esta linda oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, comer del alimento espiritual que tú has provisto para el pueblo de Dios, para los amigos, para las personas que escuchan este mensaje. Gracias te damos porque una vez más tú cumples tu propósito a través de tu palabra. Honramos tu palabra estando atento a ella y obedeciéndola, Señor, y creyéndola. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Una de esas cosas son las promesas que Dios ha hecho. Y la otra es el juramento. Se nos dice en el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y se nos está diciendo en este texto que estas dos cosas inmutables, que no cambian, son para nosotros un fortísimo consuelo. Y estas dos cosas, las promesas y el juramento, son para nosotros un ancla firme de la fe. El versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es un ancla? Un ancla es un instrumento náutico que sirve para fijar la posición de un barco frente a las corrientes y oponiéndose a la fuerte marea. Nosotros como hijos de Dios tenemos que anclar nuestra fe y nuestra confianza en Dios para que en medio de estas adversidades no nos movamos, sino que estemos firmes como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La pregunta es, ¿cómo afrontamos
las situaciones que estamos viviendo en estos últimos tiempos. ¿Con qué actitud el creyente debe afrontar estas situaciones? Vamos a tomar como ejemplo la vida del apóstol Pablo en su experiencia de naufragio, allí en el libro de los Hechos, capítulo 27, para compartir con ustedes el tema "No cortes tus anclas". 4 puntos quiero compartir con ustedes sobre cómo afrontar la vida con todas sus dificultades. Vamos a leer en primer lugar los versículos 9 al 25, o 9 y 10, y después vamos a ir leyendo hasta el 25 para mirar cómo un cristiano debe afrontar sus dificultades. Debemos saber que el apóstol Pablo se encuentra en un naufragio por voluntad de Dios y va en misión por Dios a Roma para compartir el evangelio allí en Roma. Pablo fue un apóstol llamado a predicar a los gentiles, y cuando lo hizo tuvo muchas dificultades, especialmente provocadas por el pueblo judío. Pese a que muchos profetas habían predicho que él tendría muchos sufrimientos en Jerusalén, el apóstol Pablo nunca se dio por vencido, nunca se rindió. Siempre estuvo firme en lo que Dios le había llamado a hacer. Y ahora va acompañado de 275 personas en una nave hacia Italia, hacia Roma. Y en el camino Pablo sufre naufragio. Esta experiencia del apóstol Pablo nos va a ayudar a cómo nosotros tener la mejor actitud en medio de las adversidades. Notaremos en esta lectura que las personas encargadas de la nave, las personas que dirigían la nave, por varias ocasiones ellos cortaron el ancla, las anclas, y se abandonaron a la deriva, se dejaron llevar por el viento. Y en contraste a eso, quiero compartirte que en medio de las adversidades, tú y yo no debemos cortar las anclas. ¿Y qué son esas anclas? Las promesas y el juramento que Dios ha hecho son inmutables. Leo el versículo 9 y 10 para mirar lo primero que debemos hacer para afrontar las dificultades. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, y no solo del campamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Note la expresión: Pablo les amonestaba. Frente a la adversidad que nosotros estamos viviendo, el Hijo de Dios debe de levantarse y mantenerse firme en medio de la adversidad. Ese es el primer punto que quiero compartirles en este tema: no cortes tus anclas. Manténgase firme en la adversidad.
Hay muchas personas que se dan por vencida demasiado fácil cuando las circunstancias no les salen a su manera o cuando enfrentan algún tipo de adversidad. En lugar de perseverar, se molestan y al poco tiempo están cabizbajas y desanimadas. Y eso se puede entender especialmente si hemos luchado con un problema o una debilidad durante mucho tiempo. Y no es raro llegar al punto donde nos resignamos. Sencillamente lo aceptamos y decimos, bueno, siempre he tenido que luchar con esta enfermedad. Supongo que nunca estaré sano. Mi matrimonio está seco y aburrido desde hace años. ¿Por qué esperar que cambie ahora? Ya van varias ocasiones que no logro avanzar en mi compañía. Obviamente ya llegué a mi límite. Pero si usted, como cristiano, quiere vivir su vida victoriosa, tiene que tener más determinación que eso. Puede que hayan personas que en medio de estas dificultades que estamos afrontando digan, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer si no tenemos el dinero para comprar esos alimentos? Y pueda que aún dentro de la misma familia haya pánico, miedo, temor, dudas. Y si eso está pasando alrededor suyo, en su familia, levántese como se levantó el apóstol Pablo y manténgase firme en medio de la adversidad. Nuestra actitud debe de ser estar firmes en medio de la adversidad. Tal vez usted haya sido tumbado alguna vez en la vida, pero no se quede caído. Tenga la determinación de levantarse y de vivir en victoria. Y dígase para usted mismo, dígase, voy a salir victorioso en medio de esta situación. Todos enfrentamos retos en la vida. Todos tenemos cosas que vienen en nuestra contra. Es posible que eso nos tumbe por fuera, pero la clave es estar firmes en la adversidad, firmes desde dentro. En ocasiones, hermanos, tenemos que hacer lo mismo que aquel niño pequeño, sonriendo, le dijo a su mamá, mami, puede ser que esté sentado por fuera, pero por dentro sigo parado. Nuestras circunstancias nos pueden forzar a sentarnos durante un tiempo, pero no nos podemos quedar allí. Aun cuando fuera por fuera, estemos sentados, en nuestro interior debemos vernos parados. Así que, hermanos, esté firme sin fluctuar. Quiero apoyarme en unos textos bíblicos para este punto. Efesios capítulo 6, versículo 13 y Hebreos 10, 23. Efesios 6, 13 y Hebreos 10, 23. Dice Efesios 6, 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y gemidos y vestidos con la coraza de justicia. Observe que el apóstol Pablo aquí, lo que estamos viendo en este pasaje es que se nos invita a estar firmes y a tomar toda la armadura de Dios. Y esa armadura, como la figura de aquel soldado romano, tiene que ver con la verdad del Evangelio, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la palabra, con la oración y con el Espíritu. Estas
son las armas espirituales que nosotros debemos tomar en tiempos de adversidad, porque va a venir el día malo y quizás lo que estamos viviendo podríamos llamarlo el día malo. Y entonces estamos llamados a mantenernos firmes en la adversidad. Hebreos capítulo 10, versículo 23 nos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo prometió y Él lo cumple. Esta es un ancla firme de nuestra fe. En segundo lugar, confíe en lo que Dios ha dicho. Versículos 21 al 25 de Hechos 27, 21 al 25, siguiendo con esta historia de naufragio del apóstol Pablo. Dice el versículo 21 en adelante: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcamos ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. No corte sus anclas. Confíe en lo que Dios ha dicho. Este es el segundo punto. Usted se puede encontrar hoy en una situación donde usted ha hecho su mejor esfuerzo. Quizás ha orado, ha creído, ha leído la Biblia, ha servido a Dios, pero usted no ve quizás el resultado. Y quizás piense que todo fue en vano. Hubo una ocasión en la que el rey Senaquerí invadió a Israel en tiempos del rey Ezequías, y el rey Senaquerí, a través de su canciller, el Ransacés, le preguntaba a Ezequías que cuál era el Dios que lo libraría de su mano y en qué Dios confiaba. Y frente a todas estas amenazas que hacía este Ransacés, Ezequías le dio la orden a todos sus ministros de que no respondieran nada. Él tenía la plena confianza de que Dios era el que pelearía por él y lo defendería. Asimismo, en medio de estas situaciones en las que usted y yo estamos viviendo, no debemos cortar nuestras anclas. Debemos, al contrario, confiar en Dios. Mire que el apóstol Pablo dijo: porque el ángel de Jehová me ha dicho, no temas, Pablo. Y dice: y yo confío. Claramente dice el versículo 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Le pregunto, ¿confía usted en las promesas de Dios? ¿Cree usted que Dios es un Dios que no miente? La Biblia dice que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios miente. Es por esa razón que las anclas de nuestra fe deben estar bien firmes y confiar. No se dé por vencido, siga firme, siga orando, siga creyendo, siga firme en su fe. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10, 35.
Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Puede que una persona se encuentre en un hospital, puede que un cristiano se encuentre tirado en una cama, pero aunque no se pueda levantar físicamente, en su interior está firme, nada le podrá detener. Esa enfermedad lo puede tener abajo físicamente, pero su fe y su confianza en el Señor se mantienen firmes. Tal vez usted trabaja con personas que lo menosprecian o está rodeado de personas muy pesimistas, muy negativas, y siempre están hablando de que van a suceder cosas malas, pero no se desanime, confíe en las promesas del Señor, confíe en lo que Él ha dicho, básese, viva por esa palabra. Recordemos a Caleb, ya de 85 años. Caleb, digo que a los 40 años Dios le había dado una palabra de que le entregaría a sus enemigos en sus manos y tomaría la tierra. Y habían pasado 45 años y todavía en Caleb estaba esa palabra, esa promesa de Dios. Estos son los tiempos en que usted y yo tenemos que confiar en Dios y vivir por la palabra que Dios ha declarado. Les recuerdo una, Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y finalmente Pablo dice, por lo cual estoy seguro, ni que la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni ninguna cosa, ninguna potestad, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios y usted y yo debemos confiar en esas promesas. No permita que entre en su mente incredulidad, que entre por un oído y que salga por el otro. Pueden intentarle tumbarle por fuera, pero no le pueden tumbar por dentro. Y no permita que tales personas le roben el gozo, ni permita que ese problema o adversidad le haga estar desanimado, deprimido. Siga creyendo y siga confiando en el Señor. Ninguna circunstancia, ninguna adversidad le puede obligar a vivir abatido, a menos que usted se lo permita. Como decía Leonor Roosevelt, la esposa del hombre que fue obligado a estar en silla de ruedas, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Ella decía, refiriéndose a su esposo, nadie le puede hacer sentirse inferior sin su permiso. Usted es el que le da permiso a estas circunstancias, a estas adversidades, a que lo tumben. Pero si usted confía en Dios, Él no lo va a dejar avergonzado. En tercer lugar, tercer punto, para que usted no corte sus anclas, tenga buen ánimo en medio de las pruebas. No sé si se ha dado cuenta que en esta historia Pablo infunde mucho ánimo a las personas. Leímos en la primera ocasión cómo Pablo trataba de darle ánimo a todas estas personas. El versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y usted va a notar que él en el versículo 25 otra vez dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, la palabra del Señor nos exhorta no solo a confiar, sino también a tener buen ánimo. Usted ha podido ver en la televisión, por ejemplo, en Italia, veía las semanas pasadas cómo una familia venía y le celebraba el cumpleaños a su abuelita desde lejos, a distancia, pero estaban contentos, estaban gozosos y la abuelita se asomaba por la ventana y veía
ese buen gesto de amor que le ofrecían sus familiares. Usted ha podido ver por televisión también cómo hay personas que están encerradas en sus casas, pero están haciendo algo, juegan con sus hijos, hacen cualquier práctica de deporte, en fin, no dejan que estas situaciones los absorban, no se deprimen, no se angustian, no dejan que la soledad los angustie, sino que tienen buen ánimo. Cuanto más los hijos del Señor que tenemos al Espíritu Santo, debemos estar gozosos, regocijados en el Señor siempre. Mire lo que dice el versículo 33 hasta el 36. Dice Hechos 27, 33 al 36. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Note que dice, teniendo ya mejores ánimo, tomaron y comieron. Amigo, hermano, persona que me está escuchando por este medio, la vida es demasiado corta para pasarla deprimido y derrotado. No importa que haya tenido en contra de usted o que le esté causando resbalarse y caer. No importa quién o qué quiere hundirle. Usted necesita seguir levantándose por dentro. Si quiere que le dé un ataque nervioso a su enemigo, aprenda a tener una buena actitud en cuanto todo va mal. Aprenda a estar contento, aun cuando las cosas no salen como usted desearía. Yo lo invito a que lea la carta a los Filipenses estos días. Esa es la carta del gozo, la carta de la excelencia. Nos anima a estar siempre regocijados en el Señor. Sería una buena tarea, un buen reto en estos días, estar leyendo la carta a los Filipenses, estar contento, sonreír, no deprimirse. La gente suele, en medio de las preocupaciones, en medio de los problemas, deprimirse. ¿Cuántos recuerdan al profeta Elías, cuando Jezabel lo amenaza de que le va a hacer lo mismo que él hizo con los profetas de Baal? Dice que él, viendo el peligro, huyó, dejó a su criado en Berseba y se fue. Y entonces se echó allá a morir. Y él decía y se quejaba delante de Dios que él era el único profeta que había quedado y no comía. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios para tratar con el profeta? Lo primero que hizo Dios para tratar con el profeta fue alimentarlo. Si usted deja de comer, si usted deja de velar por su salud, tal vez su estado de ánimo también baja. La palabra de Dios nos exhorta en estos tiempos a preocuparnos por la salud. Más adelante en otra predicación voy a estar enseñando cómo afrontar esta situación, esta peste mortal que estamos viviendo del coronavirus, porque hay muchos conceptos errados con respecto a esto. Hay muchos cristianos que son imprudentes y no manejan su salud y no tienen cuidado de su salud. Hay que tener cuidado de no tentar a Dios con esto. Y yo creo que usted y yo en medio de estas situaciones tenemos que tener buen ánimo en medio de las pruebas, al enfrentar la adversidad. Muchas personas permiten que sus dudas oculten su determinación y como resultado su fe es debilitada, no perseveran, no mantienen una buena actitud. Y la ironía es que mientras no estén bien en su espíritu, permanecerán más tiempo del necesario en las situaciones malas. Cada vez que usted y yo adoptamos una actitud de gozo, de alegría, parece que el tiempo pasa. Algunos han dicho, pero es que falta mucho tiempo hasta el 13 de abril. Hermano, depende de cómo usted afronte esto. Si usted toma las cosas con calma y usted espera y confía en el Señor y está gozoso, cuando usted venga a ver, ya ha pasado todo. Entonces, usted debe de estar gozoso. La ciencia médica nos dice que personas con un espíritu luchador y determinado
normalmente se mejora con más rapidez que una persona negativa y desanimada. Por lo tanto, mantenga usted el buen ánimo. Es porque Dios nos creó para tener determinación y no para vivir en depresión y en derrota. Un espíritu negativo le chupa la energía, le quita la fuerza, debilita su sistema inmunológico, y por eso muchas personas viven con enfermedades físicas o ataduras emocionales, porque no están firmes en su fe. Le animo a que no corte sus anclas, que tenga buen ánimo, que aprenda a ser feliz y a vivir siempre gozoso en el Señor. El Señor es la fortaleza de los siglos. Deja atrás esa mentalidad que dice que no puede lograrlo, que no puede estar feliz, que tiene demasiado que sobrellevar. Todo eso es mentira del enemigo. El ataque es aquí a la mente. Debemos derribar todos esos logismos mentales, todos esos argumentos del enemigo, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Son mentiras del enemigo y no debemos creerla. Manténgase firme en la fe. Hermanos, confíe en Dios, mantenga el gozo del Espíritu Santo y por último, no retroceda, no se rinda jamás. Pensaba en una película que hace años, cuando estaba muy joven, presentaban. Esa película decía, no retroceder, nunca rendirse, jamás. ¿Y ha de creer usted que eso mismo dice la Biblia? Hebreos capítulo 10, versículo 35, vamos a leerlo, Hebreos 10, 35, y vamos a leerlo hasta el versículo 39. Mire lo que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y el que ha de venir, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Después de que Pablo pasó este naufragio, allí en Hechos 28, nos dice que una víbora se pegó de su mano. Voy a leer el versículo 3 al 5 de Hechos 28. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Los que han sido mantenidos fieles en las grandes pruebas del tiempo pasado tienen mucha razón para esperar esa misma gracia que les ayuda a vivir hasta que puedan ver el resultado de su fe y paciencia, la salvación misma de sus almas. Dicho de otra manera, hoy nosotros tenemos el ánimo de no retroceder, de no volver atrás, porque así como Dios metió su mano para guardarnos, para librarnos, para proveernos en tiempos pasados, lo hará hoy. Pablo confiaba en que Dios lo libraría del naufragio y ahora tiene una víbora pegada en su mano. Debía confiar que tampoco iba a morir. Porque si hemos creído que Dios ha sido fiel en tiempos pasados, vamos a dudar
de que Dios sea fiel en estos tiempos que estamos viviendo hoy. No debemos retroceder, debemos esperar pacientemente en el Señor y el Señor nos librará. Debemos vivir por la fe y también debemos morir por la fe y estar siempre confiados en el Señor. Tener nuestro barco firmemente anclado mientras navegamos por el tempestuoso mar de esta vida es una garantía de seguridad. Querido hermano, usted y yo estamos en este mundo como un barco que naufraga en alta mar, zarandeado de arriba abajo y corriendo el peligro de naufragar. Necesitamos un ancla en nuestra alma que nos mantenga seguros y firmes. ¿Cuáles son esas anclas que la palabra de Dios nos dice? Nos dice que es la promesa y el juramento. La esperanza del Evangelio es nuestra ancla en las tormentas de este mundo. Es segura y es firme. De lo contrario, no podríamos mantenernos así. La gracia gratuita de Dios, los méritos y la mediación de Cristo, las influencias del poder del Espíritu Santo son las bases de esta poderosa ancla, de esta esperanza viva que nosotros tenemos. Así que es una esperanza segura. Cristo es el objeto y el fundamento de la esperanza del creyente. Por tanto, nosotros debemos depositar todos nuestros afectos a las cosas de arriba y no poner nuestra confianza en las cosas de la tierra. Y debemos esperar con paciencia que el Señor se manifieste en nosotros. Hermanos, a manera de conclusión, note usted que en este naufragio el apóstol Pablo se vio obligado a ir a la deriva con otras personas porque cortaron sus anclas, pero en su interior, en su confianza en Dios, él nunca cortó sus anclas, estaba confiado. Los consuelos de Dios son suficientemente fuertes para sostener a su pueblo cuando está sometido a sus pruebas más pesadas. Aquí hay un refugio para todos los pecadores que huyen a la misericordia de Dios por medio de la redención en Cristo, conforme al pacto de gracia, dejando de lado a todas las demás confianzas. Querido hermano y amigo, haga de la promesa de Dios y del juramento de Dios el ancla firme que no lo dejará naufragar en medio de esta situación. Que el Señor le bendiga y que esta palabra sirva de fortaleza para usted y su familia. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque en Cristo tenemos promesa de vida eterna. Gracias porque en Cristo estamos seguros y en su palabra que mora abundantemente en nuestros corazones podemos afrontar con la mejor actitud todas las adversidades que nos están sobreviniendo en estos días. Nuestra vida, como un barco naufragando en alta mar, no está a la deriva, sino que tú eres nuestro capitán, que diriges y tienes el control de todo. Bendice las familias y todas aquellas personas que han confiado en tu palabra, que saquen fuerzas de debilidad, que diga el débil, fuerte soy, y que podamos resultar victoriosos en todas estas adversidades que estamos enfrentando. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta una próxima edición.